Hola, bendiciones. Gracias por estar con nosotros otra vez. Estamos retomando esta serie o continuando esta serie. Luego de nuestro inicio de nuestro canal, hemos iniciado una serie que para nosotros es el punto de partida, lo que nos da las bases para continuar en este camino de desarrollo en Dios. Como ustedes saben, hemos estado conversando sobre como creyentes, cómo desarrollarnos, llegar a esa plenitud a la que el Señor quiere que nos encaminemos, y hemos tratado de iniciar o hemos dado pasos para iniciar esta conversación a partir de la carta de Santiago. Hemos estado conversando luego de este video de lanzamiento que tuvimos respecto a algunos aspectos basados en Santiago capítulo 1 a partir del verso 1. Y justamente en ese versículo 1 estuvimos hablando cuál era el punto de partida de Santiago en sí mismo para la, digamos, la autoridad, si se quiere, de su ministerio, de dónde estaba fundamentado esto, y cómo él lo expone. Luego entonces estuvimos conversando a partir de los versículos 2 al 4, como decíamos, de Santiago 1, con respecto a la prueba y la paciencia, y cómo nosotros debemos experimentar la prueba, y cuál es la importancia y el alcance de la paciencia también, y por qué es esto no solamente tan importante en esta porción de Santiago, sino a través de toda la Biblia, hablar de la paciencia y el impacto que esto tiene en nuestras vidas, para nuestra bendición. Y entonces hoy estaremos conversando los versículos 5 al 8 sobre la sabiduría, la oración, la fe y la duda. Muchas veces es quizás más dulce hablar sobre la fe, pero hay que hablar sobre la duda también, y Santiago no lo deja de lado, de manera que vamos a estar en breve conversando sobre esos aspectos. Y como mencionaba, vamos a estar viendo hoy entonces Santiago 1, versículos del 5 al 8, y lo vamos a leer para entrar entonces en materia. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando volvemos inmediatamente a ese versículo 5, entonces comenzamos con este primer tópico de la falta de sabiduría. Es importante y una vez más válido decir que una vez tras otra la Biblia habla sobre el tema de la sabiduría, sobre qué es, sobre dónde la encontramos, y quizás una de las porciones más conocidas sobre este aspecto está en Proverbios capítulo 1, cuando nos dice que la sabiduría es justamente el temor de Jehová. Muchas veces pensamos o vemos en la sabiduría como algo que simplemente de repente se adquiere. Pudiésemos ver ejemplos de más o menos esto ocurriendo en la escritura, pero cuando nos detenemos a analizarlo un poquito, entonces comenzamos a ver esas evidencias de cómo la sabiduría tiene que ver más directamente con Dios y con esa relación con Él. De manera que, bueno, el mismo Salomón, que es el autor de los Proverbios, es un ejemplo excelente de esto. Cuando Salomón comienza su ministerio, es justamente con un buen inicio de relación con Dios. Entonces vemos que él da preeminencia a esa relación con Dios, y busca el consejo de Dios, y estar en contacto con Él. De manera que cuando Dios le dice que tú quieres, que tú necesitas que yo te dé, en ese contexto de relación, obviamente de relación, pudiésemos decir sana, con Dios, Salomón dice: yo necesito sabiduría más que otra cosa. Entonces, sabiendo nosotros que esa expresión de que la sabiduría es el temor de Jehová, entonces podemos desprender de ahí que a lo que se está refiriendo Salomón es: Dios, yo necesito
tu guía, yo necesito de ti, yo necesito de tu dirección en mi vida para yo poder tomar las decisiones correctas que este pueblo necesita que yo tome, con el propósito de que las cosas sean cada vez mejores, porque esa es la tarea del rey, pues crear condiciones buenas condiciones y quizás mejores cada vez de desarrollo para su pueblo, sus súbditos en este caso. Entonces, la petición, pues es aplaudida por Dios. Dios dice, ok, o sea, tú no estás buscando cosas materiales, tú estás buscando otra cosa. Tú me estás buscando indirectamente. Entonces Dios celebra eso y ese reconocimiento de que Salomón está buscando lo correcto hace entonces que Dios igualmente le dé otras cosas. Por eso no es de extrañar que aquello cuando Mateo dice, busca primeramente las cosas de Dios, ¿no? Las cosas del reino, las cosas que honran al Señor, que es el Señor mismo. Entonces, busca primero a Dios y cualquier otra cosa adicional que puedas necesitar vendrá por añadidura. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando eh, entendemos que estamos en esa situación de algo no está bien, algo está fuera de orden, necesito el consejo, necesito am, eh, experimentar otra cosa en función de mi paz y del qué hacer, todo este tipo de emociones que nos afectan. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es acudir a Dios. Es interesante que Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es interesante la manera en cómo él lo plantea, ese condicional que él ahí comunica, es como sugiriendo una llamada de atención. Recuerden que debemos tener cuidado de nosotros mismos, analizarnos, hacer esa evaluación introspectiva, porque la verdad es que ninguno de nosotros es innatamente sabio. Entonces, lo que él de otra manera está diciendo, no es que si alguno de nosotros, como si alguno de nosotros fuésemos sabios totalmente o perfectos y otros no lo sean. De manera que a lo que Santiago está apelando es al cuándo. En el momento en que nosotros tengamos esa necesidad y experimentemos estas cosas, automáticamente que sea nuestra respuesta acudir al Señor. Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, podemos o debemos primero recordar qué es la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Dónde está esa sabiduría? Pues obviamente en Dios mismo y en todo momento, entonces, debemos acudir a Él en busca de esa sabiduría, de ese aliento, de ese respiro, de esa respuesta. Ahora bien, si es la persona misma de Dios y es nuestra relación con Él, es a Él a quien debemos acudir. Eso es muy importante mencionar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tantas cosas extrañas, disfrazadas de fuente de sabiduría. Hoy hay tantas cosas. Como decía Pablo, la gente va a preferir buscar cualquier tipo de fábulas, cuentos, cualquier cosa que llame la atención con tal de tratar de buscar aquello que solamente en Dios puede ser hallado. Nunca eh, procures atajos en el camino de tu desarrollo espiritual y de tu desarrollo en sentido general. Dios es la fuente de toda bendición, de toda paz, de todo conocimiento, de la sabiduría. De manera que es Él a quien nosotros debemos acudir para satisfacer esta necesidad que solamente Él puede proveer. Dios da abundantemente, Dios da sin reproche y Dios da con certeza. De todo esto podemos ampliar
en otro video, porque ciertamente esto no implica que Dios está atado a responder todo lo que nosotros le digamos. Si fuese así, seríamos nosotros Dios y no Él. Nosotros debemos, hay muchas cosas que hay que analizar allí y Dios es dueño de su voluntad. Dios es como diría Dave Ramsey, Él es experto en su opinión y es Él quien toma las decisiones que vayan luego a redundar en su gloria y en su plan. De manera que podemos estar seguros de que lo que pidamos a Él, que sea acorde con sus propósitos, pues será dado. Porque Dios es certero y fiel a su palabra, fiel a su ser, y Él es fiel, como dicen las escrituras. Entonces, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, como dice Santiago, y le será dada. Ahora bien, hablando sobre el tema de la fe, porque él dice que nosotros, perdón, de la oración, porque él dice que esa sabiduría que podemos estar necesitando debemos pedirla. Entonces, ya estamos ahora hablando de ese acto de venir ante Dios y solicitar, requerir ante Él, ante su presencia. ¿Cómo debemos pedir? ¿Cómo debemos pedir? Debemos pedir con la actitud correcta. Muchas veces, como ya quizás hemos mencionado en otras ocasiones, vemos a Dios como si nosotros fuésemos un Bruce Wayne, un Bruno Díaz, y como si Dios fuera nuestro Alfred, al que simplemente debemos decirle, mira, haz esto, aquello, necesito tal otra cosa. Y eso es realmente disminuir quién Dios es. Entonces, a la hora de nosotros venir ante Dios, debemos recordar el punto de partida de Santiago, versículo 1. Nosotros somos siervos de Dios y reconocemos su señorío sobre nosotros, de manera que igualmente así debe ser nuestra oración y con esa actitud debe expresarse. Dios es glorioso, nosotros no. Dios es digno de todo honor, nosotros no. Y nosotros debemos entonces venir ante Dios con toda esa actitud de parte nuestra que Él merece. Ahora bien, al mismo tiempo, sabemos que al venir ante Él no debemos experimentar duda. ¿Por qué? Primero, porque Él es totalmente capaz de responder nuestra oración, de manera que lo que le pidamos en su voluntad, Él lo da. Y si no lo da es porque sencillamente no va acorde con su plan o no es el momento. Entonces, no tenemos por qué dudar, porque la respuesta de nuestra súplica, de nuestra petición, será sencillamente o sí o no. Entonces no hay espacio, no hay ni siquiera razón para esa dubitación con la que muchas veces venimos ante la presencia de Dios. Ahora bien, lo que muchas veces comunicamos en ese ejercicio es quiénes somos nosotros, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestros temores, ¿no? Entonces, aquí se está apuntando a eso, a ese comienzo de ese proceso de cambio que debe haber en nosotros para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Entonces, la duda es un elemento que nos afecta y que nos lacera, nos mata, ¿no? En un sentido. Entonces, por eso es que es tan importante esta aclaración de Santiago en el versículo 6. Pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es, eh, obviamente, dubitativo, ¿no? Viene así, viene tambaleándose, no porque está golpeado, no porque está débil, es sencillamente porque no puede estar firme, posicionado en un lugar, o en una decisión, o en una actitud. Wow, voy a pedirle esto, pero si le pido lo otro, le pido aquello, pero si no se da. Entonces, ¿cómo? Entonces, esa deambulación, dice Santiago, que no es cosa buena. De hecho, una vez más, Dios habla sobre esto durante toda la Biblia. Es tanto así que, y esto es tan importante, tan serio,
que Dios habla en Mateo de los fríos o los calientes. ¿Recuerdas cuando Él dice, es mejor que tú fueses frío o que seas caliente? Si tú eres tibio, si tú estás en ese tambaleo, en el medio, es todavía peor que cualquier otra condición. Es más fácil tú siendo frío eh, eh, por alguna situación o por algún análisis o lo que sea, pasar al lado caliente o viceversa, que el tibio moverse de ahí. Porque el que permanece en la duda es muy difícil poder romper inercia y superar esa situación. No debe ser esa nuestra actitud, ni nuestra norma de vida, ni la manera en que nos acercamos a Dios. El que duda, dice Santiago, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces ahí no hay fundamento, ahí no hay solidez, ahí no hay visión, ahí no hay carácter, ahí no hay crecimiento, ahí no hay nada. Y ese no es el terreno en el que Dios quiere actuar. Lo primero es que en fe reconozcas, bueno, estoy en esta situación de inestabilidad. Señor, lo primero que yo tengo que recordar es que no soy nada. Y si no soy nada, entonces no tengo nada que perder. No tengo a dónde ir. Solamente tú. En ese lugar, en ese momento, yo estoy aterrizando en una base más sólida. ¿De cuál es? Yo estoy aquí, en este momento. No es moviéndome de aquí para allá. No, no, no. Esta es mi situación. Ahora, reconociendo esto, entiendo que tú eres grande, todopoderoso, tú eres magnífico. Entonces tú, que eres Dios, eres Señor de mi vida, yo reconozco tu señorío sobre mí. Entonces ya salí en primera instancia de la duda y ahora avanzo a reconocer a Dios como no solamente mi creador, mi padre, mi sustentador, ahora mi Señor. Y a partir de ahí entonces Dios comienza a obrar en mi vida. ¿Ok? Y eso va una vez más llevándome en ese camino de crecimiento, que no es solamente espiritual, no solamente en materia de oración, es en todos los sentidos que vamos creciendo y vamos madurando en el Señor. No piense, pues, dice el versículo 7, quien tal haga, o sea, vivir en duda, que recibirá cosa alguna del Señor. No, 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 no. Imagínate como que tú estás en dos terrenos, ¿ok? Tú estás en el terreno de la izquierda, luego el terreno de la derecha. Esa es la duda, ¿ok? Yo estoy en este deambular, como decíamos. Lo que viene para ti, ¿dónde lo vamos a poner entonces? Porque quizá cuando yo lo ponga en la derecha, tú estás en la izquierda. Quizá cuando yo lo ponga en la izquierda, tú estás en la derecha. O sea, esa inestabilidad que no tiene sentido, si lo analizas, no tiene sentido, am, hace imposible que tú puedas recibir, que tú puedas crecer. Entonces ese no es el terreno en el que Dios obra. El hombre de doble ánimo, dice el versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Y la inconstancia no es un carácter, no es un terreno en el que Dios se mueva. Dios es firme, Dios es fiel, Dios es constante. Si no fuera así, nosotros no pudiésemos ni siquiera creer en sus promesas, porque pudiese Dios decir, bueno, hoy estoy esto, pero mañana decir, no, bueno, no, me arrepentí de esto, ahora es aquello. No, 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 esa no es la fórmula que Dios utiliza para crecer en nosotros carácter, esperanza y fe. De manera que recuerda que Dios es la fuente de sabiduría y Él está dispuesta a compartirla contigo, que es pues su presencia misma y bendecirte con ella. Nosotros debemos pedir a Dios en todo momento, pero especialmente cuando nos encontramos en esa circunstancia en la que sabemos, ¿ok? Nuestro espíritu sabe que necesitamos de Dios, de su palabra, de su auxilio, de su paz. Debemos pedirlo a Dios y Dios da abundantemente, Dios da sin reproche, te será dado. Entonces, no podemos dudar, ¿ok? Su dádiva es segura, de manera que no podemos dudar de esa dádiva. Eh, el que duda está en una situación de vida que no honra a Dios, de manera que debemos abandonar la duda y cimentarnos en Él, recordando que Él es fiel, de manera que no debemos dudar nada, no debemos ser de doble ánimo,
porque esa inconstancia no es terreno en el que, en el que Dios planta, digamos. Entonces, una vez más, volvemos a Santiago 1 y nos decimos a nosotros mismos, yo soy qué, un pecador que reconoce que solo Dios es grande, que solo Dios es poderoso, bueno, fiel, que me da promesas fieles y eternas. Y en Él yo puedo encontrar paz, sabiduría y un fruto de vida, abundante y de gloria a Él, a su nombre. Y obviamente de bendición también para mí. Qué bendición, qué bueno es poder compartir todas estas palabras que son de edificación, lo son para mí. Como decíamos en videos anteriores, nosotros no somos perfectos, no nos consideramos superiores a nadie, estamos igualmente pues viviendo todos estos procesos juntos y ojalá que así como ha sido de bendición para mí esta palabra y esta motivación de Santiago pueda hacerlo también para ti y que juntos podamos considerarnos como él, alguien que en su caso está escribiendo e impactando esas 12 iglesias dispersas por problemas, por vicisitudes, por dificultades, que nosotros también podamos ser canal de bendición para muchas personas que están dispersas, eh, muchas veces físicamente con nosotros, al lado de la iglesia y con una sonrisa, dibujando cosas que no podemos ni siquiera expresar en esta hora. Vamos a orar por ellos, compartir todos estos mensajes y sobre todo también pues pedirle a Dios que nos ayude a ser un canal de bendición. Dios te bendiga y si Dios lo permite nos vemos con su bendición en el próximo. Gracias por estar ahí.